Bueno, vamos a empezar hoy a ajustar reacciones químicas. Aprender cómo se ajustan reacciones químicas, que no es nada difícil. Vosotros sabéis que una reacción química también se llama un proceso químico, y en ese proceso químico lo que ocurre es un cambio en la naturaleza de unas sustancias que nosotros tenemos de partida. Conocemos un mogollón de reacciones químicas. Siempre hay reacciones químicas. Realmente todas las sustancias de nuestro mundo, ya sean inertes, ¿no? o vivos o estén vivos, ¿no? Cambian. Se producen pues reacciones químicas. En las reacciones químicas tenemos unas sustancias que son sustancias de partida, que se llaman reactivos, y esos reactivos se combinan y dan otras sustancias que son los productos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues que esas sustancias de partida, que son los reactivos, pueden ser átomos o pueden ser moléculas. Esas moléculas pues son moléculas como las que estamos aprendiendo a formular. ¿Por qué se produce ese cambio en esas sustancias de partida? Pues principalmente porque esas sustancias lo que hacen es chocar entre ellas. Chocan entre ellas y aquello que mantiene unido a los átomos, que es el enlace químico, se rompe. Por ejemplo, mirad, aquí tenemos una simulación de una molécula. Imaginar que esto sea una molécula de nitrógeno. Vamos a pensar que sea una molécula de nitrógeno y que está hecha esta molécula de dos átomos de nitrógeno iguales. La representamos así. También la podemos poner así, donde veamos el enlace que tiene. Esto realmente no es un enlace. Ya estudiaremos que lo que tienen pues son tres enlaces. Hay tres enlaces en la molécula de nitrógeno. Pero lo que ocurre es que tengo un átomo y otro átomo unido por un enlace, ¿no? Lo que los mantiene unidos. Pues en una reacción química lo que ocurre es que este enlace se rompe. En una reacción química el enlace se rompe, pero el átomo queda inalterado. Es decir, al átomo no le pasa nada a nivel nuclear, en el núcleo. Solamente puede cambiar un poco en lo que es la corteza. El número de electrones que tenía pues antes compartía, formando el enlace, pues ahora puede cambiar. Pero realmente este átomo lo que hace en una reacción química luego es volver a unirse a otros átomos diferentes. Al unirse a otros átomos diferentes, esta sustancia pues ya no tiene nada que ver con otra sustancia, con la otra sustancia a la que se unen estos átomos. Pero claro, es necesario romper este enlace. Algunas veces este enlace es tan débil, esto que mantiene unido a los átomos entre sí, que se puede romper pues con poca energía, simplemente pues a temperatura ambiente. No hay que poner unas condiciones muy grandes de presión y de temperatura. Otras veces el enlace, por ejemplo, con el enlace de nitrógeno es un enlace muy potente. Realmente en vez de estar unido a un átomo de nitrógeno, otro átomo de nitrógeno, por un enlace está unido por tres. Entonces esto va a costar mucho romperlo. Esto no se rompe apenas. O si se rompe, pues necesita unas condiciones de energía y de presión muy grandes. A lo que íbamos. ¿Cómo vamos a leer nosotros las reacciones químicas? Pues primero, nosotros vamos a representar las sustancias con sus fórmulas. Por eso hemos aprendido a formular antes. Y nosotros vamos a poner un ejemplo muy común, muy sencillo y muy importante, que es una reacción, que es la reacción de síntesis del amoníaco. ¿Vale? Es la reacción amoníaco. Es la reacción industrial para obtener amoníaco. El amoníaco se obtiene a partir de el N2, una molécula de nitrógeno, reacciona con una molécula de hidrógeno para dar una molécula de amoníaco. Esa sería la reacción. Fijaros, los reactivos serían estos, el nitrógeno y el hidrógeno. Y estos dos reactivos se unen y forman una única molécula de amoníaco. Cuando nosotros escribimos así la reacción química está mal escrita, porque no está ajustada. Aquí no indicamos el número de átomos que tiene lugar. Es decir, por ejemplo, sí que la molécula de nitrógeno tiene dos átomos de nitrógeno, la de hidrógeno tiene dos átomos de hidrógeno, y la de amoníaco pues tiene un átomo de nitrógeno por cada tres de hidrógeno. Pero lo que va a ocurrir aquí es que cuando nosotros escribimos estas reacciones, si los numeritos de aquí adelante, ¿vale? Que aquí vamos a poder poner numeritos y vamos a poder ajustar, no se ve bien, ¿no? Pues ocurre que no se produce o no tiene lugar el principio de conservación de la masa, porque fijaros, aquí tengo dos átomos de nitrógeno y esos dos átomos de nitrógeno de repente en esa reacción química da lugar solamente a uno.
¿Qué ocurre? ¿Que un átomo de nitrógeno desaparece? No puede ser. Por pequeño que sea un átomo, los átomos pesan. Y si lo que tengo yo de reactivos al principio pesa, pues no sé, si estamos hablando de moléculas, pesará del orden de picogramos, femtogramos, pero imaginar que esto, lo que tengo yo, de lo que parto, son 20 gramos. Pues estos 20 gramos se van a poder, de esta sustancia, se van a poder transformar esta sustancia en otra sustancia. Pero si esto tiene una masa de 20, los productos también tienen que tener una masa de 20. Es decir, la masa de los reactivos tiene que ser igual a la masa de los productos. ¿De acuerdo? ¿Cómo nosotros hacemos que se cumpla esa ley de conservación de la masa, que es una de las leyes más importantes, o la más importante en química? Pues nosotros ajustamos la reacción. Fijaros, cuando yo tengo esta reacción, aquí estoy diciendo que una única molécula reacciona con una única molécula de hidrógeno y da una de amoníaco. Recordad, esta era la molécula, voy a poner aquí para que lo veáis. Esta era la molécula de nitrógeno. Esta es la molécula de hidrógeno. Entonces, una molécula de nitrógeno reacciona con una de hidrógeno y da una molécula de amoníaco que tiene, está aquí, un átomo de nitrógeno por cada 3 de hidrógeno. No puede ser, ¿por qué? Porque fijaros, de 2 átomos de hidrógeno pasamos a tener 3 átomos de hidrógeno. Y de 2 átomos de nitrógeno pasamos a tener solamente 1. Tiene que haber el mismo número de átomos antes y después. Y para eso tenemos que ajustar la reacción. ¿Cómo ajustamos la reacción? Pues mirad, lo que no podemos tocar nunca son los numeritos que hay aquí, los subíndices. ¿Por qué? Porque si yo toco aquí los numeritos, ya cambia esa sustancia. Si yo en vez de poner aquí un 1 en nitrógeno pongo un 2, pues tengo otra sustancia que ni siquiera existe. Y si pongo aquí, por ejemplo, un 4, pues tengo otra sustancia diferente al amoníaco. ¿Qué es lo que se hace? Se pone aquí los números. Y estos números van a representar la cantidad de moléculas que tengo. Es decir, si yo al ajustar tengo que poner aquí un 5 delante, eso significa que hay 5 moléculas de nitrógeno. Es decir, 5 como estas. Si al ajustar tengo que poner aquí un 3, significa que hay 3 como estas. ¿De acuerdo? ¿Cómo ajustamos? Pues tenemos que hacer que haya el mismo número de átomos de cada elemento, tanto los reactivos como los productos. Nosotros ajustamos mediante el tanteo, porque no vamos a ajustar reacciones químicas difíciles, bestialmente grandes, si no tendríamos que hacerlo por un sistema de ecuaciones lineales, como hacéis en matemáticas. Todo esto porque veáis que las matemáticas tienen una aplicación muy grande, ¿no? Por ejemplo, 2x más 3y más z igual a 4, y otra ecuación, pues x menos y, todo eso, ¿no? Empezamos por la izquierda para ajustar. Y ahora voy a coger otro boli para que lo veáis. Tengo aquí 2 átomos de nitrógeno. Y aquí tengo simplemente un átomo de nitrógeno. ¿Cómo ajusto? Pues aquí no puedo poner un 2, como hemos dicho antes, porque si no cambiaría la naturaleza de la sustancia, ya no tendría amoníaco. Pues lo que hago es, porque se me vea esto bien, lo que hago es, ese 2 lo pongo aquí delante. ¿Vale? Al poner este 2 aquí delante estoy diciendo que hay 2 átomos de nitrógeno. Lo que pongáis aquí delante lo tenéis que multiplicar por los subíndices. ¿De acuerdo? Es decir, tengo 2 de nitrógeno aquí y ahora ya tengo 2 de nitrógeno. Pero este 2 no solamente multiplica el nitrógeno, también multiplica el hidrógeno. Por lo tanto, aquí tengo 2 por 3, 6 átomos de hidrógeno. Que nadie diga 2 más 3, que es un error muy común. 2 por 3, 6 átomos de hidrógeno. Y aquí tengo solamente 2. Tengo que hacer que aquí haya también 6, igual que aquí, 2 por 3. ¿Qué numerito pongo aquí? Pues un número que multiplicado por 2 salga 6, que es el 3. Entonces, la reacción que tiene lugar en la realidad no es que una molécula de nitrógeno reaccione con una de hidrógeno, no. Es que una molécula de nitrógeno reacciona con 3 moléculas de hidrógeno. Recordar que estas sustancias, cuando están en estado, me he acordado ahora, cuando están en estado gaseoso, se presentan como moléculas diatómicas, además son homoatómicas. Estas sustancias son N2, H2, O2, ¿vale? Y cloro 2. Eso es lo que tenéis que saber hasta ahora. Entonces, fijaros, ya no es una molécula de nitrógeno la que reacciona con uno de hidrógeno para dar uno de amoníaco, no. Son 3 moléculas de hidrógeno, ¿veis? Como estas, reaccionan con uno de nitrógeno. Y al reaccionar, da lugar a 2 moléculas de amoníaco, a una como esta
Y la tenía aquí preparada. Esperar que os la enseñe. Y otra molécula de amoníaco, que en este caso pues sería esta, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí. Fijaros que ahora sí que se produce, tiene lugar la ley de conservación de la masa. ¿Por qué? Porque fijaros, dos átomos de nitrógeno están en otra disposición. Es decir, ahora pasan de estar unidos entre sí, formando la molécula de nitrógeno, a separarse y unirse a 3 átomos de hidrógeno. Esto no se parece en nada, ni en propiedades físicas, ni químicas, ni en esto. A esto, aunque estén hechas de nitrógeno. Y ahora, un átomo de nitrógeno, 3 átomos de hidrógeno, ¿vale? Y ahora tengo, pues, lo otro, 2 moléculas de amoníaco. Fijaros, 6 átomos de hidrógeno, que ahora 3 forman una molécula de amoníaco y otros 3 la otra molécula de amoníaco. ¿Se produce la conservación o tiene lugar la conservación de la masa? Sí. ¿De acuerdo? Es para que veáis que no siempre las reacciones químicas, las reacciones químicas siempre son uno por uno. Es decir, una molécula reacciona con una molécula. No. Para dar una. Eso puede ocurrir en algunas reacciones, pero no en todas. Por eso hay que ajustar siempre una reacción química. Bien. Y una vez que se ajusta la reacción química, como nosotros sabemos ya, voy a quitar esto de aquí, formular, lo que hay que hacer es escribirla, que es muy importante. Fijaros, vosotros podéis pensar, bueno, ¿y la reacción química cómo ocurre? Pues es muy sencillo. Esto a nivel molecular es, esta molécula choca con 3. Se rompen los enlaces, ¿vale? ¿De acuerdo? Y ahora se vuelven a reorganizar de tal manera que cada molécula de nitrógeno, cada átomo de nitrógeno se une a 3 de hidrógeno. Fijaros que los átomos son los mismos, no cambian. Este átomo estaba formando parte de una molécula de nitrógeno y ahora está formando parte de una molécula de amoníaco. Pero el átomo en sí no cambia, es intocable. El átomo solamente cambia no en las reacciones químicas, sino en las reacciones nucleares. Y como ya veréis, aunque este año no se ve sobre todo si pilláis la física de segundo, pues ese átomo se va transmutando, va transformándose en otro átomo más ligero, conforme va emitiendo pues radiación. Pero eso ocurre solamente en las reacciones nucleares. Es algo que ocurre en el núcleo del átomo. En estas reacciones químicas solamente tiene lugar o solamente se juega con lo que es la corteza del átomo, el exterior. Y ahí en la corteza del átomo, pues al romper enlaces y formarse otros enlaces se libera energía. Pero la energía que se libera, pues es una energía muy pequeña en comparación con la energía que se libera cuando ocurre una reacción de fisión nuclear, una reacción nuclear de general, ya sea de fisión o de fusión. Por ejemplo, cuando se quema madera, se produce la combustión de cualquier combustible que tenemos, se rompen enlaces químicos y se forman otros. Y en el balance de esa ruptura, de esa formación, se libera energía. ¿De acuerdo? Y se libera pues una determinada cantidad de energía, unos determinados kilojulios o kilocalorías. ¿Cómo nosotros vamos a escribir esto? Pues mira, sería así. Esta reacción se escribe así. Una molécula de nitrógeno ¿vale? Reacciona. Cuando llegas al más pone reacciona. ¿Con cuántas moléculas de hidrógeno? Con 3. Con 3 moléculas de hidrógeno, ¿vale? Flecha, para dar. Para dar. ¿Cuántas moléculas de amoníaco? Pues 2 moléculas de amoníaco. ¿Vale? Fijaros que con el amoníaco utilizo, ¿vale? Estoy utilizando el nombre tradicional que tiene. El tradicional, no el común, ¿no? El de toda la vida que tiene el amoníaco. También pues, se podría poner trihidruro de nitrógeno. ¿De acuerdo? Esto es muy importante y hay que hacerlo. Ya veréis cómo nosotros, los químicos, tenemos... hay un problema que no es tan problema, ¿no? Que es que, claro, tú, si quieres hacer una reacción química, aquí estamos hablando de moléculas. Y yo no puedo ir al laboratorio y coger una molécula. Yo no puedo coger una molécula de nitrógeno y hacerla reaccionar con 3 de hidrógeno. Yo en el laboratorio lo que hago es pesar. Y cuando peso, por ejemplo, una determinada cantidad de nitrógeno, por decirlo así, ¿no? El
nitrógeno sabes que está en estado gaseoso, temperatura ambiente, pero una determinada cantidad de lo que sea, por ejemplo de sal o por ejemplo de azúcar, en esa cantidad, por muy pequeña que sea, y a lo mejor pues pese 0,0004 gramos, ahí hay miles y miles y miles de moléculas. Pero en proporción, yo sé lo que tengo que poner de cada cosa. Es decir, aquí, si yo ya sé la proporción que hay en moléculas, voy a saber la proporción que también tengo que poner en gramos. Eso lo que me relaciona, por así decirlo, el mundo microscópico de las moléculas con el mundo macroscópico, ¿vale? Cosas que yo ya puedo ver, es el concepto de mol, que es el concepto, o digamos, concepto mágico o clave en la química. Y que es algo que tenéis que saber, sobre todo este año, por qué se utiliza tanto el concepto de mol en química. Es decir, por qué no se utiliza el concepto de gramo, y sí se utiliza el concepto de mol. Eso será lo que os explicaré en el próximo vídeo. Ahora quiero que vayáis a la hoja esta que os di de compuestos binarios. En la formulación de compuestos binarios, al final había un mogollón de reacciones químicas. Las estoy viendo yo aquí. Os voy a enfocar para que las veáis. Aquí. ¿Vale? Esta sí más o menos se ve, no se ve muy bien, pero es esto, ¿vale? Y hay un mogollón de reacciones que están numeradas. Entonces vamos a ajustar alguna y vamos a escribirla. Esto sí que caerá en el siguiente control. El siguiente control, el control que hagamos será un control de formulación y también de ajuste y de escribir reacciones. Primero, mirad, coger una sencilla, no cojáis por ejemplo la 1, donde la 1 es fácil de ajustar, pero es muy difícil de nombrar esos compuestos. Porque en la 1, fijaros, tenéis que saber el nombre de esos compuestos, son sales ternarias. Y la 1, por ejemplo, sería, yo veo aquí el nitrato de plomo. El nitrato plumboso reacciona con el cromato potásico para dar cromato plumboso más nitrato potásico. Pero vamos a ajustar unas más sencillas. Por ejemplo, vamos a irnos... Estos son reacciones son reacciones sencillas, ¿no? de hacer, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo, una reacción para que veáis que la 11, ¿vale? Esta reacción os la voy a poner para que veáis que no siempre en una reacción química tiene que haber dos sustancias. Es decir, que no siempre hay dos reactivos, sino que una sustancia, cualquiera, ¿vale? Que es el K, a ver que lo veo, me he perdido, KClO3, que ahora veremos cómo se llama, pues esta reacción, por la acción del calor, vale, ahora se ve mejor, el KClO3 por la acción del calor se pone así como un triángulo, se descompone en dos sustancias, KCl y oxígeno. Esto era la forma, digamos, la forma antigua de obtener oxígeno. La forma actual de obtener oxígeno, pues pensar cuál es. La forma actual de obtener oxígeno es a partir del aire por una destilación gaseosa. Pero antiguamente pues no se tenía toda esa tecnología para destilar el aire y separar el oxígeno del nitrógeno. Hoy en día pues el oxígeno es muy barato, la materia prima es barata y pues gracias a eso pues tenemos las bombonas de oxígeno que tanta falta le hace a la gente que tiene insuficiencias respiratorias y todo esto, ¿vale? Pero antiguamente esta era la forma de obtener oxígeno. Primero vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver qué compuesto es, ¿vale? Porque esto tiene pinta de ser un clorato, un perclorato, es una sal ternaria. Esta sal ternaria con el calor da cloruro potásico, que es muy fácil de formular, ¿vale? Perdón, de nombrar, más oxígeno, gas. He puesto la flecha para arriba porque se suele poner una flecha para arriba para indicar que es un gas. También se puede poner esto, O2, y entre paréntesis el estado en el que se encuentra, que es gas. Vamos a hacerlo. Primero lo de los números de oxidación. 0, oxígeno menos 2, por 3, ¿vale? Menos 6. Potasio siempre es más 1 y por lo tanto cloro tiene que ser más 5. ¿De acuerdo? Como el cloro, que tiene 4 números de oxidación, que son el 1, 3, el 5 y el 7, utiliza el 5, si hubiera utilizado el 7, recordar que es un perclorato potásico. Pero como utiliza el 5 es solamente clorato. Entonces ya sabemos que esta sustancia se llama clorato potásico. En la nomenclatura tradicional, en la nomenclatura sistemática, como sabéis, sería trioso. Es más largo, ya sabéis que la nomenclatura sistemática no se suele utilizar mucho porque el compuesto es más largo, ¿no? Pero el nombre es más largo, que diga. Sería trioso clorato, que también se puede decir en la actual
nomenclatura sistemática trioso y solamente cloro, trioso-cloro. Y ahora, lo que es muy importante es poner entre paréntesis el número de oxidación con el que ha actuado el cloro, que es 5 en números romanos, de potasio. ¿Vale? Pero vamos a ajustarla. Y hacemos así, empezamos por aquí, ¿no? Siempre por la izquierda, como hemos hecho antes, un átomo de potasio y un átomo de potasio. Bien, parece que va bien. Un átomo de cloro, bien. Y ahora me encuentro aquí con el escollo, que es 3 átomos de oxígeno, 2 átomos de oxígeno. No cuadra. ¿Qué es lo que se hace con esto? Pues muy sencillo. Recordad, yo aquí no puedo poner un 2 por la cara o aquí un 3 por la cara. Podéis hacer lo siguiente, que es, voy a buscar un número que sea múltiplo de 2 y de 3, el más pequeñito. Y entonces coges el 6. Entonces, busco el 6 y digo, voy a poner aquí 3. Esto al principio lo tenéis que hacer un poco al tanteo. Es decir, no penséis que la primera vez os va a salir. Yo puedo decir, vale, voy a poner aquí un 3 y entonces tengo 3 moléculas de oxígeno que tienen en total 6 átomos de oxígeno y aquí tengo 3. Y aquí pongo, por lo tanto, un 2. Entonces sería 2 por 3, 6 átomos de oxígeno. Bien, y aquí tengo 3 por 2, 6 átomos de oxígeno. Pero fijaros, el haber puesto este 2 delante conlleva que ahora tengo 2 átomos de potasio y 2 átomos de cloro. Entonces aquí solamente tengo uno, tanto de potasio como de cloro, y por lo tanto aquí pongo un 2. ¿De acuerdo? Repaso, siempre repasar. Tengo 2 átomos de cloro, 2 átomos de cloro, 2 átomos de cloro, 2 átomos de potasio, 2 átomos de potasio, 2 átomos de cloro, 2 átomos de cloro, genial. Y ahora 6 de oxígeno y 6 de oxígeno. Entonces es 2, 2 y 3. ¿Cómo se escribe la reacción? Que es muy importante escribirla. Pues sería 2. ¿Qué es esto? Las uniones de átomos se llaman moléculas. Pues 2 moléculas de, ya sabemos cómo se llama esto, lo hemos visto antes, de, permitidme que ponga la nomenclatura tradicional, que es la que me gusta, de clorato potásico. Y ahora no puedo decir reacciona, porque no reacciona con nada. Entonces se dice, 2 moléculas de clorato potásico se descomponen. Puedo poner se descomponen por la acción del calor, pero eso no tenéis que saberlo vosotros. Se descomponen para dar 2 moléculas de cloruro potásico y 3 moléculas de oxígeno. En vez de O2 poner oxígeno gaseoso. Eso sería como se escribe la reacción. Fijaros, 2, 2, ¿vale? 2 de cloruro y 3 de oxígeno. Vale, esto mismo quiero que lo hagáis este puente. Empecéis con estas reacciones que tenéis aquí, como os he dicho, en los ejercicios de formulación de compuestos binarios, y la hagáis, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo algunas como la 15, es muy importante. El amoníaco reacciona con oxígeno para dar monóxido de nitrógeno y agua. Algunas tendréis más dificultad y otras menor dificultad. Por ejemplo, cuando tú tienes un hidrocarburo, lo que se hace con los hidrocarburos es quemarlo. Y cuando se quema, eso se le llama una reacción de combustión. En una reacción de combustión, siempre una sustancia que es la que se quema, por ejemplo, un hidrocarburo, algo de que está hecho solamente de hidrógeno y de carbono, reacciona para quemar algo, para que tenga lugar esa reacción de combustión. Sabéis que tiene que reaccionar con el oxígeno. Si no hay oxígeno no se puede quemar nada. Eso es lo importante. Es la forma que se tiene sobre todo de extinguir un incendio, ¿vale? O de sofocar un incendio. Si el fuego pues no tiene con qué alimentarse, que es ese oxígeno, pues el fuego se extingue. Entonces vamos a poner un hidrocarburo que no tenéis que saber cómo se llama todavía, dentro de unos meses, ¿sí? Que es C3H8. Esto se llama propano y lo estamos quemando totalmente. Muchas veces quemamos ese gas y cuando se quema este gas con el oxígeno, pues da siempre 2 sustancias, que son pues lo que sale, el humillo y todo esto, ¿no? El CO2 y el agua. Por eso cuando se quema cualquier combustible fósil, ya sea carbón, ya sea, pues no sé, petróleo, un derivado del petróleo, ¿no? O ya sea un gas natural o el propano, un gas
licuado del petróleo, se produce mucho CO2. Y el aumento del CO2, pues sabéis que conlleva el calentamiento global del planeta. Eso es chungo, ¿vale? Pero aparte, esta reacción me da mucha energía. Yo ahora mismo no me interesa la energía que me da. Eso lo veremos en otros temas que son de termoquímica. ¿Cómo ajusto yo esto? Pues mira, en todas las reacciones de combustión son lo mismo. Es decir, yo la sustancia que te dé reacciona con oxígeno, da CO2 y agua. ¿Qué se hace? El oxígeno siempre se deja para el final. ¿De acuerdo? Entonces, 3 de carbono y aquí tengo 1 de carbono. Pongo aquí un 3. De hidrógeno tengo 8 y aquí tengo 2. Entonces tengo que poner aquí un 4. 4 por 2, 8 átomos de oxígeno, 8 átomos de oxígeno aquí. Y ahora, el oxígeno se deja para el final, como os he dicho. ¿Cuántos tengo aquí de oxígeno? 2. ¿Cuántos tengo aquí en total? Pues tengo, por una parte, 3 por 2, que son 6, más, por otra parte, 4 por 1, que es 4. Es decir, aquí en total tengo 10 átomos de oxígeno. Y aquí tengo 2. ¿Qué tengo que poner aquí para que multiplicado por 2 me salga 10? 5. ¿Ok? Entonces sería una molécula de propano reacciona con 5 moléculas de oxígeno para dar 3 moléculas de dióxido de carbono y 4 moléculas de agua. ¿Ok? Bueno, pues ya sabéis, este puente, hacer reacciones químicas, ajustarlas y escribirlas. Y así repasar la formulación. Hacerlo como yo lo he hecho. ¿Vale? Bien, pues nada, hasta luego.